Alegoría mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría mexicana. Hola, muy buenas tardes. Estás en Alegoría Mexicana. El día de hoy tengo a un invitado que ha dedicado su vida a los medios, a la gestión, a la difusión de la lectura. Nacho Casas, gracias por estar aquí con nosotros, Nacho. Muchas gracias, me da un gusto enorme estar en Alegoría Mexicana y platicando contigo, Marlene, pues que también eres profesional de los medios y pues dispuesto a charlar, a cotorrear, a platicar. Pues muchas gracias y yo creo que dentro de toda la formación que tú tienes, por un lado eres locutor, eres escritor, eres actor, eres narrador. ¿Cómo nace tu inquietud por dedicarte principalmente al teatro y cómo es que inicia esta formación del amor a la lectura? Bueno, son dos momentos diferentes en la vida. Desde muy chico siempre me gustó el mundo de la imaginación, el mundo de la creatividad. Y tuve la fortuna de que mis papás y un tío me llevaron al teatro. Entonces, ver a los actores y a los músicos, me gustaba de chico el teatro musical, me gustaba mucho, porque me hacía imaginar y me hacía estar con los personajes y vivir en ese mundo. Entonces, creo que me enamoré de la posibilidad de ser otros personajes y de vivir en otros mundos, en los mundos de la imaginación. Entonces, a partir de eso, por eso me parece que es muy importante que acerquemos a los niños y a los chavos y a las niñas, chavas, a los jóvenes, a las expresiones artísticas, porque podemos sembrar vocaciones y también públicos, audiencias también. Entonces, te digo, a mí de chico me llevaron al teatro y con el paso del tiempo, si era mi cumpleaños o si era Día de Reyes o si era una fecha especial, el regalo que yo pedía era ir al teatro. Me gustaba mucho y quería de alguna manera estar del otro lado, estar en el escenario y ser los personajes que veía. De esa manera pues me ponía a jugar con mis amigos en la cuadra, ¿no? Salíamos a andar en bicicleta, pero después yo les asentaba un sombrero o les ponía una chancla en la cabeza y ya eran otro personaje. Entonces yo me dedicaba a dirigir las obras con mi hermana Isela, que era pues más o menos de mi edad, y mi otra hermana no había nacido. En fin, jugaba mucho al teatro. De esa manera me fui involucrando en ese mundo y después pues fui creciendo, hacía obras en la escuela, hasta que llegué a la preparatoria. Estudié en la preparatoria número 2 de la UNAM, Erasmo Castellanos V, y ahí me metí al taller de teatro con un maestro que se llamaba Teodoro Ríos y conocí a Emilio Carballido, por ejemplo, como escritor. Pues me fui involucrando hasta que decidí hacerlo de forma ya profesional. Entonces estudié en un lugar que se llamaba Foro Eón, que dirigía el gran actor Sergio de Bustamante. Allí conocí al notable dramaturgo Hugo Argüelles, a quien le tengo todo mi cariño porque me formó, a Abraham Seransky, que me enseñó a hacer personajes. Después conocí a José Antonio Alcaraz, que también me modeló, como dice López Velarde, por los 4 costados. Esa fue mi incursión a grandes rasgos en el teatro. Y en cuanto a la promoción de la lectura, pues llegué un poco también por el asunto del teatro. Como te digo, estudié con Abraham Seransky, también en Teatro T, estudié en la UNAM, en la carrera, estudié 2 carreras, estudié Administración en la Facultad de Contaduría y Administración y estudié en la Facultad de Filosofía y Letras. No terminé
Administración sí terminé, pero no terminé literatura dramática y teatro porque yo ya estaba trabajando. Con Abramo Seransky hicimos una obra espléndida que se llamó Maratzade, una obra de Sabina Berman que se llama Águila o Sol, en fin, mucho teatro. Siempre me interesó, como te decía al principio, darle a los niños y a los jóvenes opciones artísticas. También al mismo tiempo en la preparatoria me gustaba mucho leer. A mis compañeros, no sé si a ti te pasó, Marlene, que a mí, mis compañeros en la prepa nos dejaba el maestro, era muy buen maestro, nos dejaba leer 10 libros, por ejemplo, en el año, y mis compañeros escogían los más delgaditos y yo al contrario, escogía el más gordo, sin otra referencia más que fuera gordo, porque me gustaba leer mucho. Entonces de esa manera leí El país de las sombras largas, leí Los ladrones del tiempo de Mijael Ende, leí cuentos de Rulfo, en fin, me gustó mucho y también obviamente el mundo de la literatura desde muy chico me llamó, pero creo que en la preparatoria lo confirmé. Poco a poco fui conociendo el trabajo de promoción de la lectura y de cuentacuentos también, que van un poco ligados de la mano. Ya con el paso a paso del tiempo, entré al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en aquel entonces, Alas y Raíces, como narrador oral, porque conocí a Moisés Mendelewicz, un extraordinario narrador, y a Marcela Romero, que hacía narración oral, me gustó mucho, me di a la tarea de aprender a hacerlo y con la formación teatral que ya tenía, bueno, pues me hice narrador oral, entré, te digo, a Conaculta en el elenco de Alas y Raíces y después entré al Fondo de Cultura Económica en donde a través de la narración oral se hace promoción del arte. Una larga explicación, Marlene, pero bueno, ahí está. Con relación a tu formación, yo creo que siempre es importante que un niño siempre marque su inquietud, y tú lo mencionaste, tu inquietud desde niño fue la lectura, lo has mencionado en otras entrevistas, tu pasión por la lectura, justamente esto que mencionas de que tú escogías los libros pues más gordos, y no tanto porque sean más gordos, sino porque tú eres un hombre de contenido. Tú has expresado que a ti siempre te ha gustado los contenidos, cosas interesantes que realmente te dejen algo pues en tu vida, que te puedas expresar, que tú puedas pues enriquecer todo tu mundo. Y a mí me parece que en este sentido, sabiendo que ya traías una línea de teatro, pero ¿por qué escoger administración y no irte de una vez a las letras o a la dramaturgia o a alguna carrera afín? Por menso, Marlene. Fíjate que administración es una carrera, bueno, me van a odiar los administradores, pero es una carrera relativamente sencilla. No es una carrera tan compleja que demande toda tu atención como medicina o como si estudias matemáticas o física. También un poco, pues por la presión familiar. Realmente creo que debería haber estudiado comunicación, por ejemplo. Trabajo en comunicación, entiendo y hago, incluso le he dado clases en las carreras de comunicación en universidades. Sin embargo, la administración me sirvió porque pues durante mucho tiempo yo mismo estuve produciendo teatro, produje varias obras como El árbol de humo de Sabina Berman, produje un espectáculo que se presentó en el Cervantino que se llama Ejemplares, que dirigió el maestro José Antonio Alcaraz. En fin, dirigí y produje varias obras de teatro y para eso me sirvió la administración. Sin embargo, pues ahora no trabajo en ello y en la UNAM tienes la fortuna de que cuando tienes el 70% de créditos de una carrera puedes empezar a estudiar la otra. Entonces yo, al tiempo que estaba estudiando administración, ya estaba en el Foro EON por las tardes. Allí pues conocí a gente muy notable. Yo era, digamos, de los chicos, pero en el grupo de los grandes estaba Regina Orozco, a quien le tengo mucho cariño y pues es una artista por los cuatro costados, una espléndida cantante de ópera. Ella ganó Operalia y ahora se dedica al canto popular, y al cabaret, es divertidísima, es una gran amiga. Estaba Darío Tepié también, estaba Astrid Haddad, otros no tan famosos como mi querido amigo Jacobo Atri, etcétera. Al tiempo te digo que estaba estudiando administración, yo ya estaba en el Foro EON con Sergio de Bustamante, y Sergio también, además de ser un gran actor, hacía doblaje y hacía publicidad. Entonces yo seguía estudiando administración, te digo, era una carrera relativamente fácil. Y te voy a confesar algo, Marlene, el día que me titulé de la carrera de administración, porque sí me titulé,
tuve un llamado para hacer un comercial. Entonces yo estaba en mi examen profesional, fue un llamado nocturno porque era de un súper y cierran los súpers en la noche y ahí es cuando se filma. Entonces terminé con mi traje muy educado y muy decente, recibí mi título y les dije, ay, apúrense por favor porque tengo un llamado y me fui a hacer mi comercial. Con Sergio y con algunos de sus alumnos como Marta Escobar empezamos a hacer voces también, porque Sergio hacía voces en la televisión, doblaba y además hacía mucha publicidad, como te digo. Entonces, de alguna manera, como la parte práctica del trabajo, que es hacer publicidad, y él hacía una de las voces, por ejemplo, de Hechizada, en una serie de televisión que fue muy exitosa. Él doblaba a uno de los personajes, al más simpático, que era el amigo de Larry, si no me equivoco. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero nos marcó a algunos, te digo, como Marta Escobar, que es hasta la fecha pues una maestra en el mundo de la voz, y yo mismo pues también he tenido pues, mucha suerte en ese ámbito. Entonces terminé la carrera de administración y seguí trabajando, me metí al radio, tengo un interés también de contenidos, sí he trabajado en la radio comercial y trabajo mucho en publicidad, gracias a Dios, pero me interesan los contenidos, de manera que empecé a trabajar en radioeducación, en el Instituto Mexicano de la Radio, en Canal 11, en Canal 22, sobre todo en los medios públicos. En esta relación que tienes con la locución comercial y la locución pública, tienes una anécdota por ahí justamente de tu titulación. Trabajabas tú en el Instituto Mexicano de la Radio cuando te estabas titulando, pero ¿qué es lo que te motivó para titularte? Fíjate que yo estaba trabajando ya en el Instituto Mexicano de la Radio y el doctor Estrada, Gerardo Estrada, que es pues un hombre íntegro, pues un personaje importante para la cultura. Él fue director de difusión cultural de la UNAM, trabajó mucho tiempo también en Bellas Artes, en fin, ha hecho cosas muy importantes y era el director del Instituto Mexicano de la Radio. Entonces él se fue a Rusia, no sé si en una gira del presidente que estaba en aquel momento, no recuerdo quién era, pero fueron a Rusia, fueron a Moscú y fueron a San Petersburgo. Y entonces regresaron a México y trajeron becas, ¿no? Hicieron un intercambio cultural con este país para que muchachos y muchachas mexicanos fueran a estudiar a San Petersburgo y rusos vinieran a estudiar a México. También se hizo con China, algunos de nuestros compañeros en el IMER fueron a China, pero pues a mí me tocó, digamos, que la opción de irse a Rusia. El único requisito era que estuvieras titulado y no podría ser de cualquier carrera. Entonces, pues a mí la administración ya no me importaba mucho, pero dije, pues me voy a titular para irme a Rusia. Entonces me titulé y finalmente ya no se hizo el viaje a San Petersburgo a estudiar. Me encantaría, ni siquiera conozco, pero es una ciudad llena de arte por lo que he visto en las fotografías y en los videos y tal. No lo hice, pero me titulé. Pienso que finalmente me sirvió también porque concluir pues es algo muy bueno, ¿no? Concluir tus estudios, cerrar ciclos, tú lo sabes bien, Marlene, es importante. Llegas al Instituto Mexicano de la Radio, ahí comienzas a hacer guionismo, locución, dirección, producción. O sea, eres totalmente un hombre de comunicación y de medios. ¿Qué te ha dejado para ti trabajar en el Instituto Mexicano de la Radio? ¿Cuántos años llevas en ese instituto y qué es lo que más te ha dejado? Pues me ha dejado una gran satisfacción, un gran amor por la radio. La radio es un medio muy noble, es muy diferente que la televisión. Los egos que hay en la televisión, sobre todo en la televisión comercial, no se dan en la radio. Sí hay, por supuesto que hay de todo, pero el trabajo, pues tanto en Radio Educación como en el Instituto Mexicano de la Radio, apostamos por los contenidos, por el respeto a las audiencias. Aprendí muchísimo, ya no sé ni cuántos años llevo en el IMER, porque yo entré y tenía una plaza. En algún sexenio en que decidieron quitar plazas, pues también me quitaron la plaza a mí. Y he hecho, como tú dices, pues desde programas culturales hasta programas infantiles, para diferentes audiencias. Estuve en la XCB, tuve un programa que transmitíamos de 4 a 6 de la mañana. En fin, he visto crecer al instituto, lo he visto modificarse, cambiar, mejorar y sobre todo yo he aprendido y también he conocido a muchos de los grandes amigos
que hasta la fecha tengo, porque tú lo sabes muy bien, la radio es un trabajo en equipo, pues me ha dejado mucha satisfacción. Aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, pues repito, he aprendido muchísimo, y en Radio Educación también, es justo decirlo. También estuve trabajando en Radio Televisión de Hidalgo mucho tiempo, haciendo un programa infantil con Lourdes Parga, ella era la directora de cultura en aquellos momentos, y también pues en otras radios públicas, el Instituto Zacatecano de Radio y Televisión. Y también he estado vinculado con Radio Francia Internacional, que pues algunos compañeros, tanto de Radio Educación como del IMER, se han ido para allá, y es una emisora espléndida, con la Deutsche Welle también. Hemos ganado premios, los New York Festivals pues nos han dado medallas a los programas infantiles. Hice una versión del Popol Vuh con Radio Berlín, con música de Jorge Reyes. Es una versión espléndida porque yo hacía la lectura del Popol Vuh en español. Había un alemán, un locutor alemán, un actor y locutor alemán que lo hacía en esa lengua. Había otro en celtal y el tzotzil. Hace años, cuando todavía se decía que no eran lenguas, sino que eran dialectos, lo cual era una tontería. Ahora respetamos y queremos y apoyamos a nuestras lenguas indígenas, pero fue uno de los grandes regalos. Hicimos radioteatros también, retomando esta forma, digamos, de cómo se hacía las radionovelas hace años, pero modernizándolas, ¿no? Con elementos nuevos, pues programas de diferentes tipos, y pienso que hacer radio es un gran regalo para todos. Vamos a un corte, regresamos con más de Alegoría Mexicana. El día de hoy con nosotros Nacho Casas. Gracias, Marlene. Ya volvemos. Hablar de salud no se trata solo de tener un cuerpo sano, sino también un equilibrio mental, emocional y espiritual. A esto se le llama el arte de sanar. Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. Itzy Dafne te invita todos los lunes a las 12 del día en tu programa El Arte de Sanar, México Legendario, la puerta a la cultura. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana. Estamos en Alegoría Mexicana. El día de hoy me complace tener como invitado a Nacho Casas. Gracias por estar aquí con nosotros en Alegoría Mexicana. Creo que este programa, uno de los objetivos que ha tenido es pues mostrar a los creadores, mostrar las carreras tan enriquecidas que tienen las personas que se han presentado aquí en este espacio. Y pues la verdad yo estoy muy complacida que estés aquí porque realmente tu carrera pues es de admirarse, es de reconocerse, y yo he tenido la fortuna de trabajar contigo y siempre exiges que los trabajos en los que tú te desenvuelves sean de alto estándar. Y yo creo que esta disciplina, pues tú lo has dicho, has tenido gran influencia de Hugo Argüelles, has tenido las personas que has mencionado en el bloque anterior, que te han marcado justamente esa disciplina, pero principalmente Hugo Argüelles, tú lo has mencionado, que eres hijo de él, ¿no? Tú así lo has descrito. ¿Cómo es que lo conoces? ¿Cómo es que te marca justamente esta disciplina que hasta en la actualidad nos transmites a quienes hemos trabajado contigo? Muchas gracias, Marlene. Y gracias por mencionar a Hugo Argüelles. Hugo Argüelles fue un gran dramaturgo. Él escribió, entre muchas otras cosas, Los cuervos están de luto. Escribió Doña Macabra, que luego se llevó al cine.
también Los cuervos están de luto, que es un clásico del teatro mexicano. Él estudió con Salvador Novo, por ejemplo. A mí siempre me parece importante mencionar a nuestros maestros, a las personas que nos enseñan. De niño estudió con Gabriela Mistral en Veracruz, y eso es un prodigio, porque esta poeta, premio Nobel, chilena, enorme, vino a México en estas cruzadas que José Vasconcelos invitó a artistas notables como ella, y estuvo cerca de Hugo. Y así como él y José Antonio Alcaraz y Abraham Seransky, la misma Sabina Berman, ahora David Huerta me han formado. A Hugo lo formaron, te digo, entre otros, Salvador Novo y Gabriela Mistral. Entré al Foro EON a estudiar teatro. El maestro de actuación era Sergio de Bustamante y Hugo nos daba análisis de textos. Entonces, pues Hugo siempre estaba fumando, era un personaje muy riguroso, mencionaba con mucha frecuencia que en el mundo del arte no puede ser mediocre y daba razones. Pues al principio daba miedo también. Él tenía una casa espléndida que desafortunadamente ya tiraron, en donde de un lado tenía el corredor, en un pasillo tenía el corredor de la vida y la muerte. Tenía a unos perros a quienes llamaba Edipo, Yocasta, porque Edipo le había hecho honor a su nombre, y tenía otro perro que se llamaba el Woody, por Woody Allen, porque lo admiraba profundamente a Woody Allen. Entonces, pues con Hugo conocí sobre todo el teatro contemporáneo, a Arthur Miller, a Tennessee Williams, el teatro contemporáneo norteamericano, también a Chekhov, al gran autor ruso Anton Chekhov, como dramaturgo. Después ya lo conocí como cuentista, pero bueno, con Hugo incluso conocí a Juan Rulfo en persona, y con Hugo conocí a Oscar Wilde, no en persona obviamente porque ya se había muerto hace mucho tiempo, pero me puso un libro, me dijo: Nachito, ¿no has leído De Profundis? Y le digo: no, Hugo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Aquí está. Estábamos en la librería Gandhi, paz, me lo zorrajó en la cabeza: tienes que leerlo. Y así como eso, a Alejandro Jodorowsky también lo conocí de la mano de Hugo Argüelles y de José Antonio Alcaraz, a Ofelia Guilmain, a grandes personajes de ese mundo, pero sobre todo, te digo, a ellos, a Hugo Argüelles. Y sí, me formó. También Hugo hizo una cosa que muchos años después me hizo casi que se me cayeran los pantalones. Hubo una colección de libros de escenología en donde se publicó la obra de Hugo Argüelles, ¿no? Su teatro, pero también textos de actores, de críticos de teatro, ensayos sobre su obra, en donde escribieron pues desde Víctor Hugo Rasconbanda, Sabina Berman, Fernando de Ita, y me dijo a mí: Nachito, quiero que escribas un texto hablando de mí. Yo, Hugo, yo no soy escritor, yo no escribo, entonces yo soy actor, yo no, lo quiero para mañana. No, Hugo, mañana, porque así habla, mañana. Ay, no, Hugo. Dice: bueno, para el lunes. Le dije: ay, Hugo. Y ya me fui a escribirlo y se lo entregué el lunes. Muy bien. Lo guardó. Pasaron como 10 años, Hugo falleció y tal, y un día estoy en una de las librerías Educal, que está atrás del Auditorio Nacional, o estaba, ya no sé, y abro un libro en donde venían muchos textos a propósito de Hugo Argüelles, y me encuentro con que ahí estaba el texto que yo había escrito. Lo publicó, y no sé por qué no me dijo, o por qué yo no lo registré, o qué fue lo que pasó, pero pues me caí desmayado. Eso fue lo primero que publiqué, digamos. Es un texto de agradecimiento a mi maestro, y así se llama, a mi maestro Hugo Argüelles, en donde cuento cómo lo conocí, cómo me formó y lo que hizo. Y bueno, pues eso fue lo primero que escribí. Ahora pues sí, soy cuentista y novelista y estoy en el mundo de las letras, afortunadamente, pero pues con Hugo fue ese texto, ese agradecimiento a mi maestro, lo primero que escribí. En lo particular, a mí me gusta mucho escuchar ese tipo de anécdotas, porque nos damos cuenta que para crear, para escribir, siempre somos de quienes nos forman, somos pues una extensión de ellos. ¿Cómo es trabajar con niños? ¿Cómo es transmitirles el amor por la lectura? Porque es una de las cosas que tú haces, y la haces muy bien, una narrativa, un cuentacuentos. ¿Cómo es interactuar con los niños y transmitirles este amor por la lectura? Hay un gran teórico que se llama Evelio Cabrejo, quien habla a propósito de esto que tú mencionas. Hay que jugar, hay que divertirnos, hay que mostrarles textos que los hagan soñar. De ninguna manera hay que obligarlos a leer.
Además, ahora hay textos y libros para todas las edades, desde primera infancia, segunda infancia, para bebés, obviamente para adolescentes, etcétera. Tenemos grandes autores y grandes ilustradores. Entonces, pues de la mano de las publicaciones, pues de autores como Oliver Jeffers, como Satoshi Kitamura, como Anthony Brown, y bueno, de los mexicanos tenemos a Francisco Hinojosa, que es un clásico con La peor señora del mundo de la literatura. Son textos divertidísimos en el caso de Pancho Hinojosa. Entonces hay que ponérselos a los niños en bandeja, hay que acercarlos leyendo en voz alta, por ejemplo, haciendo sonidos, creando juegos, haciendo música con ellos a partir de los libros, viendo las imágenes. Evelio Cabrejo, al que mencionaba al principio, dice, y me parece que tiene toda la razón del mundo, que no solamente leemos palabras, también leemos imágenes. Todo el tiempo estamos leyendo imágenes. Para un bebé, la primera imagen que lee es el rostro de su madre. Yo recuerdo cuando yo era niña, había una serie en el Canal 11 que me gustaba mucho, porque justamente en esta cuestión que estás mencionando, a los niños nos gusta que nos transmitan la lectura. Me tomó como niña en ese tiempo. Había una serie que a mí me gustaba mucho porque nos llevaba, justamente empezaba el narrador, empezaba a contar uno de los cuentos y de ahí nos llevaban ya a explicar la narración. Me refiero a la serie de los cuentos de la calle Broca. Me siento emocionada al tener a quien le dio la voz a Monsieur Pierre. Y bueno, Nacho, platícanos de esto, que tiene que ver mucho con también tu profesión de doblaje de voz. Bueno, tuve la fortuna de doblar el personaje de Monsieur Pierre en los cuentos de la calle Broca. Eso me recuerda a una historia. Fue hace tiempo, pero bueno, yo ya trabajaba con Patricia Palestino, que es pues, una gran actriz. Realmente Patti es una gran actriz de doblaje. Yo estaba trabajando con Patti porque ella tenía una agencia o tiene una agencia de locutores que se llama Spot. Y pues yo, como te mencioné, ya hacía publicidad, afortunadamente. Pues llegó esta serie que se llama Los cuentos de la calle Broca. A mí me gustó desde el principio, porque hacer series tontas se dobla mucho y se dobla de todo. Los cuentos de la calle Broca es una serie, en primer lugar se desarrolla en París, que es una ciudad preciosa. Son cuentos que primero fueron cuentos escritos por un notable autor, que tienen un gran contenido de imaginación, de lúdicos, son divertidísimos, las animaciones son espléndidas. Y bueno, a mí me tocó hacer el doblaje de la voz en español latino, ¿no? Lo cual es una gloria. Obviamente no soy el creador, los creadores pues son franceses, pero tuve esta fortuna y hasta la fecha los cuentos de la calle Broca siguen funcionando muy bien. A todo el mundo le gustan. Durante muchos años los continuaron pasando en Canal 11, ojalá que los vuelvan a pasar, y si no, pues están en YouTube, están todos los capítulos, son divertidísimos, son mágicos. Algunos son cuentos clásicos adaptados para esta serie, y el libro en papel incluso está traducido al español. En México no se puede conseguir, pero se puede conseguir por estas plataformas ahora que son fáciles de que te traigan las cosas, ¿no? Claro que son caros, pero pues verlos en las animaciones también es muy bonito, porque las caricaturas son espléndidas. Y a mí me fue muy bien. Y además el personaje es un escritor que está justamente redactando, creando los cuentos. Entonces ahí Patti tuvo la fortuna, tuvo muy buen ojo, porque yo en aquel momento todavía no escribía, y ahora pues ya escribo también, digamos de manera mucho más formal y disciplinada. Y pues fue una gran experiencia que hasta la fecha la atesoro. Justamente en esta parte de escribir, fuiste ganador del premio de novela histórica por el claustro de Sor Juana hace un año. Ya casi vas a cumplir el año, ¿no? Más o menos como por marzo fue sí. la premiación y todo lo que implicó. Pero el trabajo de Juana de San José, la esclava de Sor Juana Inés de la Cruz, que en tu libro le pones Yara de Yanga, pues es un trabajo que tiene aproximadamente de elaboración 4 años. ¿Cómo fue este proceso? Porque tú no lo escribes para el concurso, sino tú ya traías un trabajo de investigación, de adaptación, venías ya con varios maestros, como tú lo has mencionado en muchas entrevistas,
le dabas a uno, le entregabas al otro, uno te corregía y tú seguías en ese trabajo. Y a mí me inquieta mucho conocer el proceso justamente de la esclava de Sor Juana Inés de la Cruz, tu obra Yara de Yanga. Bueno, La esclava de Sor Juana es una novela histórica que, como bien dices, pues tuvo la fortuna de ganar el premio de novela histórica que convocó la Universidad del Claustro de Sor Juana, editorial Grijalbo, ¿no? Penguin Random House en su sello Grijalbo. Y efectivamente yo me tardé 4 años de mucha alegría, de mucha dicha al escribirla. Lo primero que supe es que Sor Juana Inés de la Cruz tuvo una esclava que pues era mulata, vivió cerca de 10 años con ella, se embarazó en el convento. Pues me pareció un personaje muy interesante para novelar. Yo estaba en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. El maestro Orlando Ortiz nos pidió una tarea, hacer un plan de novela, pues nos había explicado cómo se hacía un plan de novela. Estábamos en el segundo módulo, digamos, el diplomado dura 1 año. Yo ya había tenido el primer módulo de novela, después tuve con Orlando, con el maestro Orlando Ortiz. Pues hice el plan de novela con este personaje que yo estaba haciendo el personaje de Octavio Paz en una serie que produjo Laura Elena Padrón en Radio Educación, que se llamaba Yo la Peor, el Octavio Paz. Obviamente era a propósito de Sor Juana y Octavio Paz y el espléndido texto que se llama Las Trampas de la Fe. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer la tarea con este personaje. Me dijo el maestro Orlando Ortiz, pues está muy bien, ¿por qué no haces el primer capítulo? Bueno, no me preguntó, me dijo, ahora haz el primer capítulo. Y entonces hice el primer capítulo, que es un personaje en donde la Ciudad de México se inunda, porque esta ciudad tiene vocación lacustre. Pues me dijo, ahora haz el segundo, y se acabó el módulo. Pero yo, pues continué, porque dije, está padrísimo, está muy interesante. Y yo, como tengo formación teatral, sé hacer personajes, crear personajes. Entonces me di a la tarea de crearlo, seguí escribiendo disciplinadamente, yo todos los días escribo, investigando al mismo tiempo, dándole voz, dándole fuerza, dándole color al personaje de la mulata, a los personajes que la acompañan. La Ciudad de México es parte fundamental de la novela. En la novela se ve como en el siglo XVII eran las calles de agua. La ciudad pues era muy hermosa, sucia también porque no había drenaje. La catedral metropolitana estaba a medio hacerse, le faltaba una torre. Pues en la novela hablo también de la negritud, de la esclavitud, de cómo llegaban los negros en estos barcos, sobre todo portugueses, a San Juan de Ulúa. Hablo de los sitios de memoria histórica como son San Juan de Ulúa, la misma Ciudad de México, Yanga en Veracruz, y todo a través de la mirada de una jovencita que fue la esclava de Sor Juana Inés de la Cruz. Y no quise hablar de Sor Juana, porque ya se ha hablado, ya nos hemos metido mucho en su vida y poco en su obra. Se saben algunas cosas que yo no sé si serán ciertas o no acerca de su vida íntima, pero eso no me importa tanto. Deberíamos conocer más la obra de Sor Juana, conocer sus villancicos, sus sonetos, sus romances, su teatro, la respuesta a Sor Filotea, el extraordinario poema que es El Primero Sueño, leerlo y tratar de comprenderlo y disfrutarlo y encontrar el humor, porque Sor Juana también era una mujer inteligentísima, pero que escribía con humor y escribía en náhuatl y a veces habla de los negros. Entonces eso es lo que hay que hacer. Por eso yo me di a la tarea de no hablar de Sor Juana, sino crear un personaje que fuera una negra y que conociéramos su vida, su trayectoria y también a partir de sus ojos la Nueva España, el último cuarto del siglo XVII. Sí, y bien, como tú lo mencionas, pues ya Sor Juana nos ahorró ese trabajo de decir yo la peor, ¿no? Adelantándose a cualquier crítica en el momento, porque ella sabía muy bien que era una mujer que iba a trascender. Entonces, ya con su firma, yo la peor, ¿no? Así como, ya no me molesten. Exacto. Te agradezco mucho que nos hayas compartido, pues tienes mucho conocimiento y repito, es como muy largo y hay mucho que preguntarte. Pero creo que esto ha sido como una reseña de todo lo que has hecho a lo largo de toda tu carrera y ha sido muy premiado también. Este premio pues es el más reciente, pero como tú lo has mencionado, tu trabajo ha sido reconocido en muchas partes y en muchas instituciones y yo creo que honor a quien honor merece.
Te agradezco mucho, Nacho. Antes de despedirnos, me gustaría nada más finalizar con esta pregunta. ¿Cuáles han sido las alegorías que están implícitas en tu obra, que están ahí, que te llenan a ti de satisfacción? Híjole, pues mi obra está llena de símbolos, llena de alegorías, pues sobre todo, pues mi obra literaria. Tengo un cuento para niños de primera infancia que se llama Lili Nieta, Lulú Abuela, y que próximamente pues va a ser una obra de teatro de títeres que montó Giovanna Cavasola. Pues esa es una alegoría de la vida y la muerte, porque mientras la nieta va creciendo, la abuela conoce a su nieta muy chiquitita, y la nieta va creciendo, pero la abuela se va haciendo pequeñita, pequeñita, como sucede con algunos ancianos, que se van haciendo pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Entonces yo lo llevo al extremo y hago un cuento que pues me ha ido también muy bien. Obviamente, pues no es lo mismo un cuento que se publica en una editorial y tiene buena circulación y lo lee mucha gente, a una novela premiada, etcétera, etcétera, etcétera. Y en La esclava de Juana Inés, pues van a ver, está llena de símbolos. Incluso mi vida y mi casa están llena de símbolos. Ojalá que se asomen y puedan leer La esclava de Juana Inés, que además es una novela muy divertida, que ha ido muy bien con los lectores, porque el personaje es muy chusco, pero allí van a ver que hay símbolo tras símbolo, igual que obras de muchos autores. No quiero ser yo presumido, pero pues hay muchos símbolos del amor, de la trascendencia, de la vida y la muerte, como mencionaba en este caso de Lili Nieta, Lulu Abuela, de la magia también. Lo que yo les puedo decir es que si tienen ganas de leer algo divertido y simbólico, alegórico, pues se metan y le echen un ojo a La esclava de Juana Inés. Está publicado en Grijalbo, es muy fácil de conseguir el libro impreso o en audiolibro. Y también este cuento que se llama Lili Nieta, Lulu Abuela, también está lleno de símbolos, en particular de la vida y la muerte. Y también tengo un cuento que se llama Vagón Naranja, que es un gran símbolo de nuestros días de muertos. Se va a publicar en el Instituto Mora próximamente. Ellos tienen una revista que se llama Bicentenario y es un vagón de metro. Entonces lo vemos cómo llega desde París, porque antes llegaban de París casi como los niños, los vagones de metro llegaban, hasta que muere y luego le ocurre algo interesante. Entonces, pues lo mejor es que se metan a mi obra. Tengo una página que se llama nachocasas.com y pues te agradezco mucho, Marlene. Me da un gusto enorme estar aquí en Alegoría Mexicana. Pues muchas gracias y de verdad que es enriquecedor tenerte aquí, es pues un honor tenerte y te agradezco mucho el que hayas aceptado la entrevista. Pues soy amigo de todos, amigo tuyo, he visto tu trabajo, cómo te has desenvuelto, cómo has crecido en el mundo del guionismo, particularmente tú, eso sí, adaptando grandes obras difíciles para los formatos de radioteatros y ahora con esta estación de radio por internet. Pues muchas felicidades, Marlene, te agradezco mucho, te mando un abrazo, pues a seguir. Así es, pues muchísimas gracias, ya me despido, estamos en Alegoría Mexicana, en la producción Mario de la Fuente, esto es Radio México Legendario 2021. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana.